Ok, nos vamos entonces en nuestras Biblias a los capítulos 20 y 21. Son los dos últimos capítulos que nos queda por resolver del libro de Jueces. Tristemente, el libro termina en tragedia. No termina como otros libros, como por ejemplo los Evangelios, ¿no? Terminan de una manera muy bonita, con un espacio que deja ver la gloria del Señor después de la resurrección y con discípulos listos para continuar el legado del Señor, el discipulado, continuar con el desarrollo de la iglesia. Jueces no termina así. Jueces termina diciéndonos, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. A eso se sumará la clase que haremos hoy, con una experiencia demasiado macabra en la muerte de la concubina del levita, y frente a esto, todo lo que hacen los demás israelitas en contra de una tribu que por poco la eliminan por completo, la tribu de Benjamín. Entonces, hoy veremos en nuestra clase, siempre, hermanos, siempre que se deja de lado, no olvide esto es el ABC de la vida cristiana, siempre que se deja de lado la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor, los mandamientos del Señor, cuando son tomados en poco, 100% que tomará lugar el pecado. Y el pecado hará de las suyas, dejará tragedias, dejará tristes consecuencias en la vida, a veces situaciones irreparables, cuando la historia podría haber sido distinta si tan solo hubiéramos obedecido al Señor. Como siempre, cuando ustedes quieran hacer una pregunta o algo así, con confianza, pueden hacerlo, hermanos. Uh-huh. Ok. Todavía creo que no ven mi pantalla. Aquí vamos de nuevo. Ahora sí. De mi parte, les he enviado los apuntes de clase, todos los que tenemos de jueces en el formato Word. Y también les he enviado los PPTs, todos los que tenemos. Creo que llegan 99 PPTs o 100 PPTs, todos los que tenemos ahí. Muy Pastor, bien. Sí. De ratito en ratito como que la voz se pone con una vibración. Así, a ver. No sé si los demás hermanos también escuchan así o de repente solo yo. Igual, yo creí que era mi wifi. Sí, afirmativo, hermana Cristina. Buenas noches a todos. Gracias por avisarme. Ahora, ¿cómo está? ¿Me escuchan mejor o igual? Bien. Mejor. Está bien. Mejoró. ¿Está bien? Mejoró. Sí, pastor, mejor. Ya, un favor, si vuelve a ponerse con la interrupción que han escuchado, me avisan, por favor. Puede ser el audífono que tengo. Me avisan, por favor, ¿ya? Ya, pastor. Ok, listo, hermanos. Entonces, son todos los PPTs que ustedes tienen. Hemos empezado nuestra clase hablando, ¿no? de Canaán. Eso fue el escenario del libro de los jueces en Canaán. Y eso nos presenta todo el contexto de la situación. ¿Por qué se termina el libro de jueces de una manera triste y prácticamente resolviendo una tragedia que, ojo, no se terminó de resolver, porque el capítulo nos deja ver situaciones difíciles, situaciones amargas, temas de inmoralidad, por ejemplo, temas de corrupción, y no solo eso, en una palabra escrita en hebreo, perversión. Así termina el libro, con experiencias de perversión. Por lo tanto, se deja ver qué es lo que sucede cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio, podríamos actualizarlo así, no dejamos nosotros o no permitimos que transforme la cultura. Cuando la cultura toma más lugar que el mismo Evangelio, esas son las experiencias tristes para la sociedad. Lo que la sociedad necesita no es un plan político para que cambie todo, hermanos. Lo que la sociedad necesita es el Evangelio de Jesucristo. Con eso se resuelve el tema político. No es la política que va a resolver
a la sociedad en crisis. ¿Es el evangelio el remedio para la sociedad en crisis? Entonces tendrá otra experiencia política, otra experiencia en su liderazgo y el escenario también será diferente. Entonces nos ubicamos en Canaán, no olvidemos eso, cuando entramos al libro de los jueces, ya desde Josué, y Jueces precisamente se está desarrollando en ese escenario de Canaán, pero no es solamente el escenario geográfico, tengamos siempre eso en claro. Es el escenario cultural donde gobierna el sincretismo religioso, es decir, la mezcla entre lo que es de Dios y lo que es de Baal o los dioses de Canaán. Incluso se ofrece culto a Yahvé, el nombre es de Yahvé, pero toda la actividad es una mezcla entre algo de Yahvé y algo de Baal o los dioses de Canaán. Y esto trae, hemos dicho, como consecuencia todos los males sociales, todos los problemas grandes de una sociedad. El libro nos ha mostrado la gracia de Dios frente a un círculo vicioso caracterizado por el pecado y después del pecado el juicio en su versión de opresión por otras naciones contra Israel. Entonces el pueblo de Israel se arrepiente, clama por ayuda, pide perdón y Dios les levantó su libertador, su juez. Así nosotros nos hemos topado o hemos conocido a varios héroes de la fe, ¿no es cierto? Empezando con Otoniel y terminando en Sansón. Eso es, hermanos, lo que hemos hecho a grandes rasgos. Y ahora nos vamos pues hasta el final a lo que tenemos que conversar hoy o platicar hoy, ¿no? De cuáles temas. El final, capítulo 20 hasta el 21. Ok, aquí estamos entonces. La inmoralidad, eso es lo que tenemos ahora. La inmoralidad de los benjaminitas y la concubina del levita. De eso trata estos dos capítulos, 20 al 21. Sobre todo el 20 y el 21, un intento de resolver por parte de los israelitas la problemática que dejaron. El crimen sexual en Gabaa y los acontecimientos que siguieron condujeron a Israel a la guerra civil. El capítulo 21 trata de esa guerra civil. Un levita de las colinas de la tierra de Efraín y su concubina, al retorno de una visita a los padres de la mujer en Belén, se detuvieron en Gabaa por la noche. Había pasado por Jebús, esperando recibir mejor hospitalidad en Gabaa, que era una ciudad benjaminita. Durante la noche, los hombres de Gabaa exigieron y obtuvieron a la concubina del levita. En la mañana ella fue encontrada muerta a la puerta de la casa. Él tomó el cadáver y la llevó a su hogar, cortándola en 12 piezas que envió por todo el país. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, fue tan horrorizado por semejante atrocidad que se reunieron en Mizpa. Ahí, ante una reunión de 400,000 hombres, el levita habló de lo que habían hecho con ellos los benjaminitas. Capítulo 20, entonces. Capítulo 19. Desde el 19 va esto, hermanos. Capítulo 19, capítulo 20 y 21. Sobre todo 19 y 20 en esta historia del levita y su concubina. Ok, yo pedí en la mañana si ustedes pudieran haber tomado tiempo para leer, ¿no? Si han leído el capítulo 19, capítulo 20 hasta el 21, les será un poco mejor la comprensión de estos temas porque estará fresco en sus mentes. Regresando a ver los detalles de esta historia en Jueces 19. Tengan sus Biblias ahí en Jueces 19. Yo les voy a estar enviando. No podemos leer todo el capítulo, es extenso, son 30 versículos, pero algunos versículos los leeremos. Aquí encontramos al levita y su concubina como personajes principales de esta narrativa. No se identifica en primer lugar el nombre de ninguno de ellos. El levita es identificado así, más por su ministerio que por su nombre. Y la concubina no tenemos idea de quién es. Tampoco presenta nombre aquí el autor. El hecho de que no se presenten nombres para los autores bíblicos
tiene dos posibilidades. Uno, no conocían quizás de quién se trataba. Era una historia, sí, muy conocida, y de gran impacto, pero no necesariamente sus nombres puedan haber corrido a través de los tiempos. O quizás para protegerlos también no se menciona sus nombres, o incluso hasta una tercera posibilidad: a los que ellos escribían no había necesidad de mencionar detalles de nombres porque era conocido para ellos de quienes se trataba, como en el caso de los israelitas. Cuando Moisés les escribe los 5 libros del Pentateuco, nunca menciona el nombre del faraón, por ejemplo. No que no conocieran el nombre del faraón, estaban tan familiarizados con el nombre del faraón, sino que no era necesario poner el nombre porque era tácito. Todos sabían que con ese título sabían de quién estaban hablando, ¿no? Esas 3 posibilidades. Ellos son los 2 personajes claves aquí. De entrada salta a nuestros ojos un hombre levita. Así se introduce en los primeros versículos aquí. Y este personaje, quien debía ser consagrado para Dios, no está consagrado a Dios aquí. Aparece en línea con la cultura de sus días. Recordemos, no había rey en Israel. Recordemos el capítulo 17 y 18 que vimos el lunes pasado. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había instrucción, no había enseñanza bíblico-teológica, no había un líder que dirija al pueblo hacia la verdad y hacia la toma de decisiones de manera correcta. Entonces intentan agradar a Dios tomándose de la mano con la cultura de los días. Error que cometieron. Ya hemos visto esto en Micaías, por ejemplo. Un hombre con grandes, buenas intenciones, pero que está empapado de la idolatría y la cultura de donde vive, y de verdad al tanteo se acerca a Dios. No puede hacerlo correctamente. Y siempre con una idea, con una ideología de paganismo más que de teología. Micaías tenía más paganismo que teología, que palabra de Dios en su vida, porque se dejaba guiar por las ideas del paganismo. Ahora sé que el Señor me prosperará, por ejemplo, su expresión. Aquí el levita está en esa misma línea de Micaías y de otros que vimos en el libro, de mano con la cultura de sus días, porque está unido a una concubina. En el libro de Levítico hemos aprendido que los levitas pertenecían al sacerdocio, pertenecían a un clan que les daba un estatus de consagrados en relación a todos los demás israelitas por las labores, por el ministerio que tenían. Ellos estaban diferenciados de todos los demás. Ese estatus era algo que les protegía para identificarse como los consagrados y únicos por la tarea, por la labor que hacían, ya que estaban delante de Dios para representar al pueblo. Y de hecho su testimonio era fundamental, su reputación en ese sentido era clave frente al pueblo, porque también representaban a Dios ante el pueblo. Tenía su concubina. Él podía casarse, podía haber tenido una esposa, pero no tuvo una esposa, sino una concubina, ¿ya? Y esto no le permitía las enseñanzas que se tenían en Levítico, ¿no es cierto? El hecho era legal, ¿eh? En la cultura. Era posible en la cultura tener una concubina, tener una esposa, tener las esposas que uno quería. Ojo, pero Pastor, perdón, pero no los levitas solo podían casarse, ¿no es cierto? No podían tener concubinas los levitas. Sí, incluso no podían tener o no podían casarse con mujeres que no fueran ¿No podían? Que no fueran vírgenes, vírgenes, sí, claro. y mucho Pero no menos una concubinas, ¿no? No, no estaban permitidos Claro. para eso. Era legal Ya, en la cultura, era legal en la cultura, pero no era aceptable para Dios. Claro. Ya, pastor, gracias. Claro, no en el sacerdocio menos, claro. Sí. Para los demás israelitas, esto era el modelo, ¿no es cierto? El sacerdote, el levita, perteneciendo a ese clan, debía demostrar al pueblo ese estilo de vida consagrado. Pero aquí encontramos, pues, vamos a decir, un levita relajado, ¿no es cierto? Que no toma en cuenta la palabra de Dios, está con una concubina. Bueno, a eso se sumó que esta señora o esta joven, qué sé yo, concubina, era infiel.
Eso nos cuenta aquí los primeros versículos del capítulo 19. Ella abandonó a su esposo y regresó a la casa de su padre en Belén. Y él no pudo vivir más sin ella, así que fue en busca. Después de 4 meses fue en busca de su concubina para convencerla de regresar con él. Interesante lo que tenemos de este tipo. Al parecer incluso es un levita emocionalmente desequilibrado, ¿no? Con decisiones que no le están acompañando de lo mejor. Así que él se dirigió hasta Belén, a la casa del padre de la concubina, donde se quedó varios días. No puede tener una definición propia ni decisión propia. El padre le hace quedar un día tras otro, mientras toman, mientras comen y todo lo demás. Entonces observamos. Recortado. Ok, entrecortado. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor o no? Aló, aló. Sí, pastor, se escucha mejor. Sí, le escuchamos. Mejor. Sí, está bien, pastor, se le escucha bien. Qué pena, ya. Ahora, hermanos, ¿cómo va? ¿Mejor? Mejor. Sí, mejor. Sí, mejor Sí, sí. también. Me saqué los audífonos, ¿no? Bueno, Estupendo. lo que pasa Mejor. Está bien, pastor. es que hay ruido en la calle también. De la zona, creo. Ok. Ya, entonces estábamos hablando eso de la infidelidad de ella y el levita, ¿no? Que está en donde no debe, que está tomando decisiones equivocadas. Hay un desequilibrio emocional tremendo en él, tal como nos describe los primeros versículos del capítulo 19. Y en línea con la cultura, no olvidemos eso, no en línea con la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios, sino con la cultura. Ok, entonces vamos a ver esto. Observamos en los primeros capítulos del 19 esta crítica situación donde se refleja lo mismo que en el capítulo 17 y capítulo 18 con la experiencia de Micaías, su mamá, y también ahí aparece otro levita. Dicho sea de paso, hermanos, no es el mismo levita, ¿ya? Es otro levita. Qué interesante, el autor de Jueces tomó, cuando compuso este libro, tomó tiempo para poner esta información de 2 levitas al final de los capítulos de Jueces. ¿Por qué hizo esto? Porque eso quería demostrar para el autor que incluso hasta el liderazgo, aquella parte comprometida con la instrucción bíblica, también, hermanos, estaba corrompida en los días de los jueces. Entonces, que incluso los elegidos para el sacerdocio habían sido profundamente influenciados por el estilo de vida de aquellos días. Así que la cultura había calado hondo mucho más que las enseñanzas y mandamientos del Señor. Valga la pena preguntarse si hoy nosotros en nuestro contexto la cultura también está tomando más lugar que el evangelio en nuestras vidas, en nuestras familias, en la misma iglesia o en el modo de hacer las cosas. Es cuestión de preguntarse de manera personal, ¿no? Porque la cultura no puede amoldar el evangelio. El evangelio tiene que transformar la cultura. La cruel inmoralidad que cometieron contra la concubina del levita es antecedida por la intención de vileza contra el levita. Ahora sí, por favor, vamos a dar lectura. Capítulo 9. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces el levita convenció a su concubina de regresar con él. El levita tenía su burrito o su asno y también un criado que lo acompañaba. De regreso entonces el levita, su concubina, el criado y el asno, de regreso tenían que entrar a Jebús. Jebús es el otro nombre para Jerusalén. Como dice aquí en el capítulo 19, Jebús todavía no había sido nada, hermanos. Todavía Jebús pertenecía a gente, los Jebús. Perdón, pastor. Perdón, disculpe. ¿Hay alguien que tiene encendido su audífono, su audio? Por favor, puede apagarlo. Ya le silencié. Lucía estaba con el audio. Hermanos, cuiden su audio, por favor.
Ok. Ya, ¿dónde estaba yo? Estaba explicando, ¿no? Que tenían que entrar a Jebús, pero el temor de entrar a Jebús, porque ahí no había todavía israelitas morando en Jebús, sino los jebuseos, ellos dijeron mejor pasemos la noche en Gabaa y después mañana continuaremos pues a nuestra casa, ¿no es cierto? Porque en Jebús puede resultarnos mal. Y se sentaron a la plaza esperando que algún habitante de Gabaa los pudiera hospedar. Eso fue la idea. Ya en la noche se acercó por ahí un anciano y les ofreció su casa, pidiéndoles que no se quedaran en la calle o en la plaza o el parque de Gabaa porque resultaría pues muy peligroso para ellos, ¿no? Ahora, lo que debemos darnos cuenta, los habitantes de Gabaa, aquí en el capítulo 19, son la tribu de Benjamín. Ahí están viviendo los moradores, o la tribu de Benjamín, los benjaminitas. Ellos están ocupando el lugar. Así que, hermanos, miremos ahora lo que sucede ahí con este preámbulo que yo expliqué, cómo poder entenderlo mejor, ¿no? Versículo en nuestras Biblias, capítulo 19, versículo 22. Pero cuando estábamos gozosos, porque habían bebido, comido, todo eso, cuando estábamos gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿cuál? Gabaa. ¿Cuáles hombres? Los benjaminitas, la tribu de Benjamín. Noten lo que pone la Reina Valera, hombres perversos. La versión internacional no cambia esta frase, hombres perversos, porque esa es la traducción correcta que se hace aquí, hombres perversos. Los benjaminitas eran responsables aquí de esta identidad, por si acaso. Los benjaminitas, de ellos se está diciendo hombres perversos, y ya nos debe llamar la atención de que cómo pueden haberse ganado una identidad así los benjaminitas, la tribu del Señor, los descendientes de Benjamín. ¿Ellos acaso no conocían al Señor? ¿Acaso no conocían la palabra del Señor? ¿Qué es lo que había pasado con esta tribu? Precisamente lo que Moisés y el Señor habían advertido. Ellos se dejaron influenciar por la gente de Gabaa. En lugar de limpiar Gabaa, convivieron con la gente del lugar. Y ahí están los resultados. Se esperaba pues que fueran diferentes a los de Jebús, pero resultaron ser peores, llevando al extremo desenfreno sus bajas pasiones irracionales. ¿Cómo así había llegado al extremo de inmoralidad una tribu de Israel? De esto hablaba Moisés. Paremos un momento en esta primera parte del 19:22, hombres perversos. Necesito explicar esto, hombres perversos. Vamos a volver a seguir leyendo luego, pero miremos por un momento antes Deuteronomio 22:5, porque recordemos, Moisés habló de esto precisamente. Moisés hizo notar precisamente esto allá en Deuteronomio, cuando ellos estaban en las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a Canaán, y él dio estas instrucciones precisamente porque él sabía que si entran a Canaán y no toman en cuenta la autoridad y la instrucción del Señor para hacer todo lo que él ha dicho, la situación será otra, la experiencia será otra. Hijos de Dios, personas elegidas por Dios de entre todas las naciones del mundo, estarán cometiendo actos de vileza. Ahí, por ejemplo, dice Moisés en el 22:5 de Deuteronomio, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Quizás usted está diciendo en este momento, ¿qué tiene que ver ese versículo con esto de que Moisés haya advertido o lo haya anunciado a los israelitas cuando entren a Canaán? Porque Deuteronomio son las instrucciones en las llanuras de Moab antes de entrar a vivir a Canaán. Hermanos, lo que Moisés está diciendo aquí es, cuando dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová, no es que tomar una ropa de una mujer o tomar la ropa de un varón
signifique pecado delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes que tienen aquí pareja, viven con su esposo, con su esposa, alguna que otra vez se pusieron la ropa de su esposo o de su esposa? No necesariamente para salir a la calle o qué sé yo, pero por alguna necesidad o haciendo broma o algo, usaron ahí la ropa de la pareja, ¿no es cierto? O incluso nuestros hijos. Por ejemplo, en el Día del Padre, mis hijitas se pusieron las dos mi camisa y mi corbata y dirigieron el culto de la iglesia en el Día del Padre con ropa de varón, con la camisa de su papá. Cometieron pecado, como dice aquí, abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y si fuera así, pues ellas estarían muertas. No, eso no quiere decir Moisés. Lo que Moisés quiere decir aquí es, ustedes van a entrar a Canaán y en Canaán gobierna el homosexualismo. La sodomía está de moda en Canaán. Ahí hay hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres, aunque no parece ponerle mucho énfasis al tema de las mujeres, pero por algo menciona a las mujeres también, hay mujeres que quieren ser hombres. Lo que ha sucedido en la historia del pasado lo registra que esto de querer ser mujer o cambiarse el sexo o el género, porque a veces creo que cambiarse de género está mal hablado. Lo correcto es decir cambiarse de sexo, ¿no? De sexualidad, era más un problema de varones. Y Moisés aquí está preocupado. Él es el pastor del pueblo. Yo ya no estaré en Canaán y me preocupa que ustedes entren allá y terminen haciendo lo que hacen los cananitas. Allá existen varones que son homosexuales y por eso usan la ropa de mujer. ¿Ya? Esto es lo que está pasando aquí. Eso no es un versículo para atacar mujeres que usan pantalón. Incorrecto el que hace una hermenéutica de esa manera de Deuteronomio 22:5. Si usted por ahí ha escuchado que bueno, Deuteronomio 22:5 quiere decir que las mujeres que se ponen pantalón irán al infierno, pésima hermenéutica, porque Moisés nunca en su vida ha visto un pantalón. Él no conoció pantalón en la mujer. ¿Ya? Y al hacer decir eso a Moisés es eisegesis, no es exégesis. Lo que él está advirtiendo es de ese problema sexual, de esa perversión. Y por eso, cuando volvemos allá a Jueces 19:22, dice claramente hombres perversos. Hombres perversos. De ahí está viniendo. Porque en Canaán la cultura era perversa. El sexo era denigrante, perverso, cruel. Y de esto Moisés está avisando. Por eso les explicó. Él quiso que evitaran esa experiencia, hermanos, tan infame. Pero no le escucharon. No pusieron en práctica lo que Moisés advirtió. También el Señor advirtió y tomó todo un capítulo. El miércoles vamos a hablar nosotros más de este capítulo, pero miremoslo por un momento en Levítico capítulo 18. El Señor extendió el tema de las inmoralidades sexuales aquí y las prohibió. Si notamos, son 30 versículos en las que Él habla de relaciones irracionales en el tema sexual, habla de homosexualismo, habla también de bestialismo, y si usted por ahí escuchó acerca de la agenda globalista, uno de los puntos más fuertes de la agenda globalista es la ideología de género, por si acaso, entre otros. Esto es lo más enfático de la agenda globalista, la ideología de género. Y al entrar a este mundo de la ideología de género y tenerlo como emblema de la agenda globalista, ellos están decididos a traer abajo a todos los opositores de la agenda globalista. Por lo menos nosotros sabemos bien que hay dos opositores grandes de la agenda globalista. Una es la familia y otra es la iglesia. Estas dos instituciones en la sociedad no aceptarán la agenda globalista y por eso somos enemigos de la agenda globalista, hermanos. Este capítulo 18 explica precisamente el Señor, y es muy explícito aquí, no necesita mayor explicación el capítulo 18 de Levítico, que Dios está en contra de la agenda globalista.
está en contra de la ideología de género. Claro, uno siente que la piel se le eriza cuando escucha incluso a hermanos de la iglesia que estén de acuerdo con la ideología de género, ¿no? Se pone mal y dice, ay, 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 ¿de dónde salió este hermano y cómo llegó o cómo empezó? O quizás ni siquiera aceptó a Jesucristo bien. Bueno, uno se pone mal. Yo me he puesto mal muchas veces al escuchar opinión de creyentes que apoyan la ideología de género. No tienen idea de lo que están apoyando. En el capítulo 18 de Levítico, el Señor prohibió, cuando entran a Canaán, no deben hacer como hacen las cosas allá. Están prohibidos. Y volvemos ahora a Jueces 19 entonces y encontramos ahí hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, el que les hospedó, quiere decir, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre, se refiere al levita, que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La traducción correcta aquí es relaciones sexuales, para que tengamos con él relaciones sexuales. El deseo de perversión, de vileza de los benjaminitas, hundir a este levita, hacer daño a este levita. Eso es lo que se conoce como humillación del extranjero. Pueden ver entonces, hermanos, lo que está pasando ahí. Por eso yo hago énfasis esta tarde. Qué triste no haber prestado atención a Moisés y también al Señor en Levítico 18, quien había prohibido ya de manera enérgica todo tipo de inmoralidad y perversión sexual. Ahora, versículo 23. Y salió. Hermano Wilfredo, ¿quería preguntar? Creo que no. ¿Sí? No. Ok. Verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ajá, tremendo, ¿no? Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Ahí está. Triste esto. Yo no sé cómo bueno, los varones leemos esto y nos impacta, nos deja mal. Yo no sé cómo lee una mujer, debe ser más fuerte. Esta parte. Sí, Erika. Pastor, una pregunta. Es horrible. Yo no entiendo por qué esto me recuerda a Los Ángeles cuando llegaron a Sodoma y Gomorra y Lot también le dice a los hombres que estaban ahí que eran perversos que tomen a sus hijas, ¿no? ¿Por qué entregan acá? ¿Por qué le dice que se lleve a la mujer de él y él ofrece también a su hija? O sea, de hecho la mujer en esa cultura era menospreciada y era menos, pero ¿por qué? O sea, no, el levita también rápidamente la dejó ir a la mujer. ¿Por qué? No la quería. ¿Qué cosa? Es horrible. Sí, sí. Los dos, y el señor mayor también, ¿no? Sí. Él dice, tengo mi hija virgen, hagan con ella lo que quieran. Pero al levita no le toquen. No le importó la mujer, rápido la mandó afuera. Eso es lo que me parece terrible, no la quería. Un dato muy importante nos deja esta historia y el que mencionaste de Génesis 19 de Sodoma y Gomorra. Así es, me recuerda a eso. Donde la mujer no tenía valor alguno, Erika. Ni siquiera, o sea, si notas, es papá que está diciendo ahí, como Lot, exacto. Ahí están mis hijas, hagan con ellas. Vale más el varón, quien sea, aunque sea un extranjero,
pero es varón, no es mujer. Es lo mismo Va entonces, a ser claro, varón que una mujer. Sí, es propio de la cultura de esos en la días. cultura. Sí, terrible, pastor. Sí, sí, muy feo. Ok, Ok, hermanos. gracias. Sí, está bien. Entonces, el levita aquí echó a su concubina en las manos de los perversos benjaminitas para proteger su vida. Y podemos ver ahí que debilidad y cobardía inconcebible que vemos aquí para cualquier hombre, ¿no? Especialmente un sacerdote de Dios. ¿Qué contraste suceso podemos observar cuando los ángeles se encontraban en similar situación? Ya se mencionó allá con Lot en Sodoma y Gomorra, ellos extendieron la mano para proteger a Lot de la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Note la diferencia. El levita usa sus manos para echar a su concubina y botarla prácticamente en manos de los perversos benjaminitas, mientras que en Génesis 19, 3 al 11, los ángeles no usan sus manos para hacer daño, sino para hacer entrar a la casa a Lot, en lugar de echar hacia afuera a las hijas de Lot. Contraste estos, hermanos, frente a lo que está pasando ahí. La identidad de los benjaminitas es literalmente, en hebreo se usa esta palabra Belial. En hebreo dice hijos de Belial. Se podría mencionar también hijos de Belial o Belial. Esto significa perversos. ¿De dónde viene esa palabra perverso? Esa palabra viene de Belial. Belial está relacionado con Baal. ¿Se recuerdan ustedes que en las clases anteriores yo dije que la idolatría es el caldo de cultivo de todos los males sociales? Aquí queda más demostrado todavía esto. Hijos de Belial es hijos perversos. Eso significa perversidad. Belial está relacionado con Baal, dios principal de Canaán, un dios pagano que permitía tantas cosas malas en Canaán. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo vuelve a mencionar. Usa en griego la palabra Beliar, dice ahí Pablo en 2 de Corintios 6:15, y se refiere a Satanás. Ojo con eso. Con la luz de Pablo, con el alcance de Pablo, el comentario de Pablo, diríamos pues aquí toda perversión, hermanos, que ha tenido que ver aquí o relacionarse con la idolatría, precisamente toda perversión tiene que ver en esencia con fuentes malvadas, es decir, con la esencia misma de Satanás, para darnos cuenta aquí, ¿cierto? El amable anfitrión, es decir, el dueño de la casa, que hospedó al levita y su concubina, al igual que Lot en Sodoma y Gomorra, demuestran su despreciable compromiso de proteger lo que le conviene, cuando deberían proteger toda su casa. Su triste estima de las mujeres queda demostrado lo que en esas culturas significaba el sexo femenino, denigradas, sin valor humano, cosificadas únicamente para beneficio del varón, sin sentido propio de existencia y humanidad. Eso es el concepto que se tenía de mujeres en el mundo antiguo. Y vamos, Pastor, una preguntita. claro. O sea, en el caso de las mujeres que dicen, pero no todas, ¿no? Que por ejemplo, Débora era respetada, era una mujer que se le buscaba para que pueda dar una palabra. O sea, como que quizá no todas las mujeres eran tratadas de esa manera, pienso. La diferencia está en Israel. Israel debe verla distinta. Y cuando hay un respeto único por Débora, vemos ahí a Israel respetándola. Ven la palabra de Dios en ella, porque eso era la idea. Las demás naciones veían a la mujer de lo peor. Lot ve de lo peor porque vive en Sodoma y Gomorra. Está capturado, obsesionado por la cultura del lugar, tanto así que incluso sus hijas entienden que no tienen sentido si no tienen hijos de su padre. O sea, las mismas chicas jóvenes y vírgenes pensaban de esa manera cosificada de ellas mismas. No tenían dignidad para ellas mismas, ¿no?
Pero Israel tenía la información, tenía la revelación de Dios y ellos estaban llamados a cambiar esa forma de ver de las mujeres. Lo que estamos viendo aquí con los benjaminitas, no pueden siquiera ver eso ellos. ¿Por qué? Porque están capturados por la cultura de la época. Hermana Cristina, la cultura no solo camina como un modus vivendi nada más. La cultura está dominada por Satanás, la esencia de maldad, que hace que la gente piense de una manera distinta y que a uno le desespera su forma de ver, pero es porque Satanás hace ciegos para que no puedan discernir. Entonces Débora a Débora la ven distinta, pero son los israelitas que están ahí que puedan verla distinta, ¿no? Porque ellos tienen la información para ver de otra manera. Ay, ya, pastor. Pastor, ¿me permite una pregunta? Sí, una pregunta acerca del tema que estamos hablando. ¿En qué parte de la historia del pueblo judío los levitas hicieron o reconocieron como parte legal el hecho de tener concubinas? Porque eso estaba prohibido para los levitas, pero ¿en qué parte de la historia del pueblo judío ya comenzaron a esta corrupción de sus normas, ¿no? Del mandato de Dios? Por favor. Aquí, hermano, entramos en Canaán, recién se corrompieron ellos con la cultura de Canaán. Dios nunca les aprobó esa forma, pero ellos lo legalizaron de acuerdo a la cultura de sus días. Pero en Canaán, entonces, propiamente en el libro de Jueces podemos ver esto. En Josué, donde están ocupando las tierras, no aparece nada de esto todavía. Pero en Jueces encontramos ya a dos levitas completamente sin dirección. El uno metido en idolatría, como el del capítulo 17 con Micaías, y este otro metido en problemas de inmoralidad. Es aquí en Jueces entonces. Claro, entonces en Jueces es donde prácticamente es la cuna o el nacimiento del desvío, de la corrupción de los levitas entonces, ¿no? Porque es como una denominación dentro de la misma denominación. Es como si fuera una corriente nueva, por decir, con nuevos, con una perspectiva muy diferente, por decir liberalista en nuestros tiempos, ¿no? ¿O estoy equivocado? No sé. Favoreció, hermano Wilfredo, la irresponsabilidad de los padres de no haber obedecido Deuteronomio capítulo 4. Estaban llamados por Moisés a orientar a sus hijos, porque si recordamos Jueces capítulo 2, versículo 6 en adelante, esta es la tercera generación de israelitas en relación a los ex esclavos de Egipto. Y se nota aquí cuando el autor habla de esta tercera generación, capítulo 2, verso 6 en adelante, él dice, esta generación no conocía al Señor. No habían presenciado las hazañas del Señor en el desierto como la primera generación, y esta tercera generación se alejaba más del Señor porque sus padres, dice ahí, no les habían enseñado la palabra de Dios. Entonces, era de esperar, hermano Wilfredo, que el liderazgo sacerdotal, levitas y todo esto se corrompieran. Sí, ahí estamos. Gracias, hermano Wilfredo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Seguimos, me avisan si hay alguna otra pregunta por ahí. Entonces, sí, adelante. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Ok. Muy bien, hermanos. Entonces, así se refleja la perversidad aquí. La adoración de Belial en lugares donde la idolatría y la fe intentan el romance imposible. Ojo con eso. Idolatría y fe cristiana son enemigos. No pueden hacer un romance ellos. Por eso pongo ahí el romance imposible. ¿Y cuáles son los resultados? Dejarnos una comunidad de israelitas con una forma de entender la vida y entender a Dios bastante precario. Y en su conducta, la perversidad. Porque lo que genera este romance imposible es una cultura mezclada de lo bueno y lo malo.
un completo sincretismo que da a luz inmoralidad y perversidad. El levita desorientado y cruel empezó la horrible carnicería al dividir el cuerpo de su concubina en 12 partes. Pastor, una Leamos. pregunta. Sí, adelante, hermana, claro. Por favor, ¿puede explicarme en este tiempo cómo se define la idolatría? En este tiempo. Ok, buena pregunta, hermano. La idolatría aquí está relacionado con el paganismo de Canaán. En Canaán, el dios principal es el macho Baal y la diosa hembra principal es Astarte, o también conocida como Astarot. Se cree en el matrimonio de los dioses. Los cananitas pensaban que Baal y Astarte se tenían que unir sexualmente todo el tiempo para que a raíz de esa unión sexual todo Canaán tuviera la bendición de los dioses, no solamente de Baal, sino de los demás dioses. ¿De qué manera estaba en la mente de ellos esta unión sexual o tal perversión? Entonces, en los templos de Baal o santuarios de Baal se instalaron varios cuartos o se hicieron varios cuartos donde habían las conocidas sacerdotisas de Baal. No eran otra cosa que prostitutas. Se les llamó prostitutas sagradas porque al unirse con los varones que llegaban ahí, había toda una idea religiosa, ¿ya? No es como hoy quizás una persona sin límites de moral se acerca a una prostituta con otros fines, ¿no es cierto? Aquí el fin era religioso, el fin era espiritual. Es decir, si se unía, es más, el varón pensaba, ya me toca ir a adorar a Baal, ya me toca sacrificarme para Baal porque yo necesito que Baal bendiga mis animales, que Baal nos provea de la lluvia. Ya necesitamos que nos dé los beneficios o las bendiciones de todo lo que necesitamos para vivir. Por eso se le conocía a ellos como dioses de la fertilidad. Entonces se activaba las labores de Baal y Astarte cuando el varón iba a estas cámaras, a estos cuartos donde estaban las sacerdotisas o prostitutas sagradas, se unían con ellas con la idea de que esa unión sexual en la tierra despertaba el interés de la unión sexual en el mundo de las ideas, sabemos nosotros, ¿no? Pero para ellos, en su divinidad, su paganismo, al tener las relaciones sexuales en la tierra con estas señoras o mujeres, también Baal las tenía con Astarte y resultado de eso, la bendición de la lluvia, la fertilidad, los problemas mejoraban y tenían bendiciones para todo lo que necesitaban. Esta ideología se manejaba. De eso está teñido la idolatría de Canaán, hermana Clara. Aparte de Baal y Astarte, habían muchos otros dioses más, como por ejemplo, dios de los amonitas llamado Moloch. Moloch no es Baal, Moloch es otro dios. Siempre relacionado estos dioses con algún tipo de inmoralidad y perversión. Por ejemplo, si no es la perversión sexual, entonces llega a ser la matanza cruel de seres humanos que se permite ofrecer a estos dioses. Por ejemplo, al dios de los amonitas, que era Moloch, se le ofrecía bebés vivitos, bebés vivos. Yo les puse en clases anteriores en los PPTs fotos donde ahí está el ídolo con su brazo extendido y la gente está ofreciendo a su bebé, a su hijo. ¿Cuál era la idea? Mientras se le ofrece a este bebé, se le pone en los brazos a este dios y este dios llamado Moloch tenía los brazos encima de un fuego ardiendo a gran escala, tanto así que hacía rojos, porque eran de bronce, de hierro. Y ahí ponían a los bebitos y los bebitos terminaban pues haciéndose chicharroncitos encima de los brazos de este dios. ¿Qué era la idea? La idea era, ahora Moloch nos bendecirá, mandará la lluvia,
mandará que crezcan nuestros animales, nuestras plantas, y nos protegerá Moloch de otros dioses malos que hará que otras naciones vengan a conquistarnos. Por eso Dios insistentemente dice a Israel, cuidado con Moloch, a la tierra donde vas. No adorarás a Moloch, Dios de los amorreos, dice en otras ocasiones, en lugar de decir Dios de los amonitas. Ahora, se dice incluso mientras estaban ofreciendo ahí a Moloch a sus bebés, ahí abajo en el plano de la tierra, estaban sucediendo orgías sexuales a la vez. Orgías sexuales porque creían que eso agradaba a Moloch. Entonces, hermana Clara, la idolatría era esa veneración, esa adoración precisamente a estos dioses en la forma en que el capricho de estos dioses exigía para ellos adoración. Entregar a sus hijos, unirse con las sacerdotisas, sacrificar animales, sacrificar personas, por ejemplo, y hacer un sinfín de barbaries para agradar a estos dioses y evitar de que estos dioses se encaprichen con algo, se molesten y los castiguen. Idea de paganismo. Idea de paganismo. ¿Me entiende, hermana Clara, con eso? ¿Algo más quizás? En este tiempo, pastor, en estos tiempos en las iglesias, como hijos de Dios, ¿cómo podemos nosotros ofender al Señor? Ajá. ¿Cómo? Quiero que me explique eso, no sé. Sí, en la iglesia hoy, por ejemplo, podemos estar también incurriendo en la misma falta en cuanto a idolatría y paganismo. De hecho, no habrá un ídolo como Moloch o Baal, por ejemplo, tampoco se concebirá la idea de un santuario para ellos, pero el hecho de que otras cosas en nuestra vida desplacen a Dios es porque algo está entrando en nuestro corazón en lugar de Dios. Pueden ser diversas cosas, como dinero, por ejemplo, o a veces el mismo tiempo, o cuántas veces hasta un hijo, o la esposa, o el esposo. A veces mamá, papá adora al hijo más que a Dios. Por ejemplo, el hijo le mueve la agenda espiritual. Tengo que ir a la iglesia, voy a adorar al Señor. Mamita, hoy no vayas, quédate conmigo. Y así va desplazando el tema espiritual, por ejemplo, ¿no? Yo hice una prédica un domingo de este tema donde puse el título Amordazando a Dios. O sea, domesticamos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos varias cosas para tratar de convencer a Dios y generar a partir de él un rostro, una imagen completamente desconfigurada. Ya que preguntó nuestra hermana Clara, permítanme un segundo ir a Números capítulo 32, aunque volveremos a este tema cuando hablemos del libro de Números, pero así de una manera veloz, hermanos, en Números 32 está el tema, perdón, Éxodo, me estoy equivocando, Éxodo 32, el tema del becerro, se recordarán ustedes, cuando Aarón fabricó este becerro, ¿no es cierto? Noten ahí lo que dice, permítanme mostrarles, Éxodo capítulo 32, desde el 1 voy a leer para tener una idea un poco rápido, viendo el pueblo que Moisés estaba en descender del monte, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Verso 4. Noten lo que dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, escuchen, ahí dijo, mañana será fiesta para Jehová. Eso es amordazar a Dios. Eso es domesticar a Dios. Noten, él acaba de hacer un becerro para que lo adoren como lo hacían en Egipto. Pero él cambia aquí el discurso y dice, mañana adoraremos a Yahvé.
por medio del becerro de oro. Sí puede haber, hermana Clara, en la experiencia hoy, de tener quizás en la mente a Yahvé, pero estar usando medios o estar usando otras cosas que no son propias de Dios. Entre ellas hay muchas, ya hemos mencionado paganismo, supersticiones, por ejemplo, o incluso, no estar completamente entregados con la voluntad firme de hacer la voluntad de Él, cueste lo que cueste. No, todo se lo doy a Dios, pero esto sí no le voy a permitir que toque. Aquí, Señor, tú no entras. Entonces, no está entregado por completo. No es la iglesia católica nada más que tiene sus ídolos. La iglesia evangélica tiene sus ídolos, hermanos. El hecho de endiosar al hombre es una forma de traer ídolos a la iglesia. Y de eso ya nos hemos pasado de la raya los evangélicos. Endiosamos líderes, endiosamos personas. Tenemos la culpa nosotros de hacer eso, ¿no es cierto? Por desconocimiento de la palabra. Siempre estuve compartiendo en mis enseñanzas, el respeto por el pastor y el líder de la iglesia es correcto, pero tampoco puedo exagerar en mi forma de verlo. Él es un hombre como yo, ungido igual que yo, con la apertura al cielo igual que yo. Claro, se preparó mejor que yo posiblemente porque se dedica a eso, ¿no es cierto? Yo me dedico a otras cosas y él se dedica al mundo teológico y de hecho está llamado por Dios para enseñarnos la palabra. Pero no por eso llega a ser más. No por eso es más escuchado que nosotros. El solo hecho de crearnos la imagen de que Él es el ungido o escucha Dios a Él más que a mí, ya nos hemos metido en problemas. Estamos domesticando una forma que no debe ser. Estamos tratando de entender a Dios de algo que no está mostrando en ninguna parte de su palabra. Así Pastor, sí. también las cosas que son, digamos que legítimamente buenas, pero si uno le quitan el primer lugar al Señor, también vendrían a ser como nuestros ídolos, ¿no? Claro, por supuesto. Lo más simple puede tener ahí algo de manera muy personal, pero está desplazando al Señor del lugar más importante. Hemos caído en idolatría. Por supuesto, no es la idolatría católica, la idolatría evangélica como la idolatría de Canaán, ¿no? Vemos la diferencia, pero el corazón, la esencia, el fondo, llega a tocar los mismos puntos. Precisamente por no tener a Dios instalado en el lugar correcto, divagamos en la vida cristiana y la cultura entra a tomar parte. ¿Cuánto, hermanos, de nuestra vida cristiana no tiene mucho del evangelio, sino tiene más de la cultura evangélica? Y no es lo mismo cultura evangélica que el evangelio. Son dos cosas distintas. Pastor. Adelante, Pastor, hermana. sí. Hermana Gladys. Sí, Pastor David. También sería bueno manifestar, ¿no?, lo siguiente. A veces nosotros inconscientemente, digamos, no es que nosotros queramos molestar a nuestro pastor, queramos hacerlo caer en algo, ¿no? Así porque nos gusta eso, ¿no? Porque lo hayamos planificado, ¿no? Pero inconscientemente uno, digamos, puede endiosar al pastor inconscientemente, ¿no? Hacerlo caer, mejor dicho, en este problema, ¿no? Y el pastor tiene que, bueno, muchos se dan cuenta y ponen, digamos, ponen en claro las cosas, ¿no? Porque uno a veces sin querer puede, digamos, manifestarle algo al pastor, digamos, y sin querer lo pone por encima ¿no?, de Jesús, de Dios, ¿no? Claro, Sí. no por supuesto como Dios. Uno dice, no, por supuesto, no es como Dios. Pero uno con determinadas acciones puede llevar, digamos, a que el pastor pueda, digamos, entrar en pecado, pues, ¿no? Pero, por supuesto, pues el pastor que está bien preparado se da cuenta, ¿no? Pero a veces nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿no? Y no podemos hacer caer a nuestro pastor en esto, ¿no? Sí, a veces... Porque la amabilidad, el cariño es, ¿no? Uno pues respeta a su pastor, lo estima, lo quiere, es un buen pastor, una buena persona, ¿no?
con buenas actitudes, que demuestra con su actitud, con su comportamiento, ser un buen pastor, ¿no? Pero nosotros a veces, con algunos actos podemos, digamos, hacerlo caer, pues, ¿no? En esto, ¿no? Y sin darnos cuenta y sin proponérnoslo, ¿no? Sin querer ser malos, ¿no? Entonces, esto también yo escuché también un congreso que asistí sobre estas actitudes, ¿no? Entonces, eso también es bueno, ¿no? Manifestar, ¿no? Sí. Sí, Estas hermanos, actitudes. el Sí. respeto, ¿no? Está ahí, Sí. pero incluso al extremo de que uno piense de que no puedo, ¿no? El pastor lo tiene que hacer. ¿Por qué sería así si tengo el mismo espíritu que tiene el pastor? Es el Espíritu Santo y creo que sí. Es que hay creyentes que no pueden ni orar. Tienen 20 años en la vida cristiana y están esperando que el pastor haga la oración por algo. Y no está bien. Hermanos, en este tema, incluso ya para ir terminando con la pregunta de la hermana Clara, el hecho de, cómo lo dice Aarón, ahí está todo listo y mañana fiesta para el Señor, ¿no es cierto? Domesticando a Dios, cambiando aquí las cosas. Hoy día el Evangelio nos ha puesto tantos rostros distintos de Dios. Dios hoy día es un Dios para todas las problemáticas, ¿se han dado cuenta? Algunos ven a Dios, por ejemplo, como el Dios de la autoestima, que necesitan, por ejemplo, reuniones tras reuniones para hacer que su conciencia o su autoestima o su identidad se sienta bien. Entonces el pastor está en su oficina y llega la llamada y le dice a la hermana: pastor, ya nos está haciendo falta una salidita en grupo. Necesitamos, llámese el nombre que se llame, retiro, encuentro, lo que sea. ¿Y por qué, hermana? Porque ya nos estamos sintiendo débiles, pastor. Necesitamos cargar baterías. Y esos encuentritos nos traen pues la recarga de baterías. Puede que sea importante tener esos espacios de edificación, por supuesto, eso no se discute. Retirarnos para tener en grupo la búsqueda del Señor y qué más. Lo que no está bien, hermanos, es hacer una vida cristiana que dependa de programas y reuniones. Hasta donde incluso el culto que pensamos que es a Yahvé se convierte en idolatría de Yahvé. Yo escribí un libro acerca de la ética social en Miqueas, donde sustento la tesis de que Israel adora a otro Yahvé con el mismo nombre, pero no es el Yahvé verdadero, mientras que Miqueas se mantiene en el verdadero Yahvé, pero el pueblo de Israel ya no. Dice que están adorando a Yahvé, y Miqueas va a decirles: ese es otro Yahvé que ustedes han idealizado, porque el Yahvé que Moisés nos enseñó no es el mismo que ustedes tienen en este momento. Y nos puede pasar esto en la vida. O como también, ¿no? Un Dios de la prosperidad, no solamente de la autoestima, un Dios de la prosperidad. Hoy día está el Dios de los feministas, ¿no es cierto? Hoy día está el Dios de los feministas, el Dios de la ideología de género y bueno, un sinfín de cosas. Denis, adelante, Denis. Denis, veo tu manito ahí para preguntar o no. Ok, bien. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar. En sus Biblias, otra vez en Jueces, capítulo 19, cuando ya amanecía, versículo 26, vino la mujer, cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fue de día, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, considerad esto, tomad consejo y hablad. Experiencia que nunca lo habían vivido, ojo con eso.
Entonces empezó la carnicería aquí, las 12 partes en las que descuartizó a su concubina el levita y enviando cada una de ellas a las tribus de Israel, esperando de ellos venganza, por supuesto. Esa era la idea, ¿no? Que las demás tribus consideren esto. ¿Qué vamos a hacer? Venganza frente a la tribu de Benjamín. El asunto era notorio, ya que el envío, implicaba mensajeros. Por eso se registra la terrible preocupación al expresar que jamás se había hecho ni visto tal cosa en la historia de los israelitas desde que salieron de Egipto. ¿Hasta dónde ha llegado el pueblo elegido para ser un reino de sacerdotes y una nación santa? Por lo que el llamado ante tal atrocidad fue: piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer, como lo traduce la versión internacional. Entramos al capítulo 20, una asamblea nacional para tratar la horrible tragedia, ¿no?, de los benjaminitas. Todos los israelitas, desde Dan, y eso significa la frontera al norte, hasta Beerseba, la frontera al sur, se reunieron en Mizpa con el deseo de buscar la ayuda de Dios para la nación. Si me ayudan apagando su audio, sería maravilloso, hermanos, por favor. Se reunieron ahí y tremendo, se reunieron como un solo hombre, actitud de humildad. El levita, frente a ellos, explicó lo que sucedió con su concubina, ante el cual los israelitas, como un solo hombre, decidieron la venganza contra los benjaminitas, que habían cometido aquel acto depravado e infame. Primera propuesta enviada a los benjaminitas fue que entreguen a los que cometieron tal vileza. Pero el endurecimiento de corazón por parte de los benjaminitas contra la injusticia del crimen cegó sus ojos, ahí no sus hijos, ya error del tecleo, cegó sus ojos estando en desventaja numérica para la guerra. Entonces tuvo que llegar la guerra civil. Cuando la tribu de Benjamín rehusó entregar los hombres de Gabaa, porque si notamos bien en el capítulo 20, eso fue la propuesta en primer lugar. Entréguennos a los que cometieron tal vileza. Y ahí se acaba el problema. Y estratégicamente lo que pidieron las tribus, ¿no? Pero los de Benjamín no quisieron entregar a los hombres de Gabaa que habían cometido aquel crimen. Entonces se dio la guerra civil. Los benjaminitas dispusieron una fuerza combativa de 26,000 hombres, incluyendo una división de honderos. El resto de Israel entonces se reunió en Betel, donde estaba situada el arca del Señor, para recibir consejo para la batalla por parte de Finehés, el sumo sacerdote. Por 2 veces las fuerzas israelitas fueron derrotadas en su ataque a Gabaa. La tercera vez la conquistaron y quemaron la ciudad, matando a todos los benjaminitas, excepto a 600 que huyeron y encontraron refugio en la roca de Rimón. La destrucción y devastación de Benjamín fue completa hasta el extremo de que la totalidad de la tribu quedó arruinada. Tras 4 meses se efectuó una reconciliación con los 600 hombres que quedaban. Se tomaron medidas para la restauración y el matrimonio de aquellos hombres, de forma tal que los benjaminitas pudiesen ser reinstaurados en la nación de Israel. Hermanos, el asunto no fue fácil, por si acaso. Si ustedes toman la lectura con calma, vamos a ver que ellos una y otra vez consultan al Señor frente a este problema. Debemos ir contra nuestros hermanos benjaminitas. Y a las preguntas que hacían al Señor, de manera muy interesante se registra aquí que el Señor les decía: vayan, vénganse de esa tribu. No permitan que el dolor, la pena frente a sus hermanos, eso dice el Señor, ojo, en el capítulo 20, los distraiga de eliminar tal apostasía de entre ustedes. También entonces el Señor, notemos esto, estaba indignado y molesto por lo que los benjaminitas habían hecho contra la concubina del levita. Y las 3 veces ellos sufren y lloran, los israelitas. Van a la guerra contra ellos y no pueden vencer a los benjaminitas porque no pueden pelear libremente, porque eran más que los benjaminitas. Pero no podían y terminaban siendo vencidos y regresan otra vez, consultan al Señor y otra vez lloran ellos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos pelear contra ellos.
hasta que por último, con el sumo sacerdote Finehés, ellos hacen un holocausto, por ejemplo, adoran al Señor, ayunan, y pues ahora sí están decididos a matar a los benjaminitas. No lo querían hacer, hermanos, porque eran sus hermanos, era una tribu de parte de ellos, entre ellos, ¿no? Pero llegó la matanza, la masacre, y así lograron la venganza. Pero luego en el capítulo 21 se dieron cuenta que ellos habían hecho mal al hacer esto a la vez, ¿no? Porque se quedaron los benjaminitas sin esposas, mataron a todos y emitieron un voto diciendo: ninguna tribu de Israel dará ninguna de sus hijas o mujeres por esposa a los benjaminitas. Entonces tuvieron que buscar esposas para ellos en la tierra de Jebús, y haciendo otra vez inmoralidad, perversión, crueldad, robaban mujeres vírgenes para que sean esposas de los benjaminitas, para que ellos no se extinguieran. Ante todo esto, los israelitas sufrían. El 21:3 expresa ese dolor, cómo el pecado había logrado tales desgracias entre hermanos. Adoraron al Señor y luego trazaron estrategias para buscar herencia entre los benjaminitas que habían quedado. Ahora bien, tales estrategias seguían siendo crueles, infames, inmorales. Todo esto deja ver las consecuencias más aterradoras que ocasiona el pecado, el cual no tiene límites, hermanos. Vívidamente se demuestra lo horrible y profundo de las situaciones para todos aquellos que desechan la autoridad de Dios. La tragedia está a la puerta cuando la palabra de Dios no es tomada en cuenta para la vida y el pensamiento. Nos urge considerar esto en nuestra experiencia. Finalmente, Jueces termina en Ruth capítulo 1. Podríamos decir todo el libro de Ruth está dentro de la sección de los jueces. Pastor, un favor. Sí. Si alguien lo podía silenciar, la bulla que se está. Sí, pues no entienden nuestros hermanitos de silenciar su audio. A ver, ¿quién es? Denis Vázquez, parece, ¿no? Hermanos. Sí, Denis es. Ya, ahora sí, gracias a Dios. Muchas ya gracias. Sí, distrae bastante, ¿no? ¿Por qué nuestros hermanitos dejarán su audio? Ok. Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Se dan cuenta? Es una historia dentro del libro de los jueces. No estudiamos ahora el libro de Ruth, solamente lo mencionamos así. La historia de Ruth suministra una visión rápida de una era más pacífica en los días en que los jueces gobernaban. Esta narrativa cuenta con la emigración de una familia israelita, Elimelech, Noemí y sus 2 hijos hacia Moab cuando había hambre en Judá. Ahí los 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Tras la muerte de su marido y ambos hijos, Noemí se volvió a Belén, acompañada de Ruth. En el curso del tiempo, Ruth se casó con Boaz y subsiguientemente figura en la línea genealógica davídica de la familia real de Israel, ¿no? Ruth, moabita, llegó a ser parte de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo, primero del rey David y luego del Señor Jesucristo. Así termina, hermanos, nuestro libro de Jueces esta noche. Como dije, el libro termina en una situación bastante dolorosa, con esta experiencia de guerra civil, donde la situación social, política, religiosa está en lo peor en este contexto. Pero Ruth nos muestra un cambio, ¿no es cierto? Ruth nos deja ver un espacio distinto donde la misericordia de Dios, el goel de Dios, la palabra que se usa aquí en hebreo para redimir, está presente. En otras palabras, leer Jueces y no continuar en Ruth nos deja ese espacio triste en el último capítulo. Para completar y terminar de una manera agradable con la lectura, hay que seguir leyendo Ruth. En otra ocasión estudiaremos Ruth porque nos tomaría más tiempo estudiar Ruth. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algún comentario? Pastor, una intervención. Sí, hermano Toledo. Adelante.
Se podría decir que ahí ya terminó el gobierno teocrático y luego empieza la monarquía, porque se entiende de que el Señor los guiaba siempre a los jueces, y resulta de que parecía que esto era lo más correcto, y cuando ya pedían el pueblo de Israel pedía un rey, entonces no quería que tuvieran rey porque no estaban quizá preparados para eso. No sé en qué quedaría esta situación, porque el Señor quería siempre guiarlos, así como esa historia de los jueces. Algo podría decir. Hay que recordarnos, hermano Toledo, que la voluntad de Dios era que Israel tuviera rey. Cuando los sacó de Egipto, dijo que haría de ellos un reino de sacerdotes. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 hasta el final del capítulo, presenta toda una línea para los reyes. O sea, Dios sí quiso para Israel reyes, pero el punto es esto. Dios quería reyes para Israel como Él los iba a dar, no como ellos lo iban a buscar. Ahí hay una diferencia. Cuando nosotros encontramos en la historia frente al colapso de la familia de Samuel, ellos dicen, danos un rey como las naciones. En ese modelo lo queremos. No queremos de otra manera. Perdieron por completo el pacto, perdieron por completo las palabras, promesas del Señor que les dio y olvidaron Deuteronomio 17. Un rey como las demás naciones. Claro, podríamos decir, pero la situación apremiaba, no querían a los hijos de Samuel porque eran corruptos, ¿no? Hacían coimas, dice ellos, sobornos. Sí, pero no tenían por qué haberse lanzado a exigir con urgencia un rey. Podrían haber orado y esperado que Dios trabajara este tema. Siempre que la presión entra en escena, las decisiones no van a ser buenas cuando se toman de manera apurada. Entonces, hermano Toledo, todavía continúa un poco más de los jueces. Vamos hasta Samuel en ese sentido. Samuel también es un juez. Gobernó a Israel en la forma teocrática. En sí estaríamos diciendo a su pregunta, ¿cuándo termina este espacio de la teocracia entonces? Todavía en los días de Samuel. Cuando se instala a Saúl por primer rey, específicamente ahí estamos entrando a la monarquía. Y lo vamos a notar ya en los lunes que vamos estudiando el libro o el curso de libros históricos. Ahí vamos a ver cómo se entra a la monarquía. Pastor, tengo una curiosidad sobre esta parte del levita y la concubina. Noto que al comienzo de la narración, lo nombra como levita, el levita y la concubina, pero luego veo que le va cambiando el nombre. Veo después que lo toma como el marido, ¿no? de la concubina, y luego lo baja de levita a marido, de marido a varón, y de varón a un hombre nada más, o sea, a la calidad de hombre. Entonces, como que se va denigrando la personalidad de levita. ¿Cómo lo tomaría? No creo que sea por ahí, porque en todo caso, hacerlo bajar al nivel de un hombre, si eso fuera denigrante, todos los demás seres humanos tendrían esta identidad de denigración. No sería correcto algo así. Lo que más parece es el arte del autor para combinar y no repetir todo el tiempo el levita, porque en el contexto se está refiriendo a él. Sin embargo, sí hay un detalle que debe llamarnos la atención de la expresión de la concubina. Y esto lo dice el autor de este capítulo 19. ¿Dónde está donde dice vino a su señor? ¿Me ayudan? Debe estar entre el 25 o 26, o quizás el 27. Y salió y aquí la mujer, su concubina estaba tendida. Ya, el 26, noten lo que dice el 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer, o sea, la concubina,
y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba. Y eso sí ya no es que haya combinado términos, sino el autor está diciendo algo más. Prácticamente este era un levita abusivo, Gerson. Este era un levita que había expropiado la vida misma de esta mujer y la había cosificado. Un tipo desequilibrado por completo, porque vemos que descuartiza. Dice ahí el texto, nunca se hizo algo así en Israel. ¿Cuál algo? La descuartización y el ultrajamiento de la mujer durante toda la noche. Y bien claro lo dice aquí, ¿cómo es que él se atrevió? Porque eso es tan cobarde para un varón. Echar a su esposa o a su concubina sabiendo que la van a matar estos hombres, estos crueles, perversos. ¿Cómo la echó? Simple, porque dice ahí el autor, es que él era su amo de ella, era su señor, ¿no es cierto? Un tipo abusivo. De hecho, el autor nos muestra, Gerson, que incluso el sistema sacerdotal estaba corrompido en esos días. Cuán importante era el rey en esa imagen de pastor que guiaba, orientaba, enseñaba al pueblo, ¿no? Sí. Cuando nosotros lleguemos a los días de David, por ejemplo, ahí entenderemos mejor por qué la Biblia dice no había rey y cada quien hacía lo que le parecía, porque David llegó a ser rey, pastoreó a la nación. La nación tuvo guía, tuvo orientación para todo, para todos los temas con David. Ahí se puede notar mejor el contraste. Ok, hermanos. Hermana Anita, tenía mucho gusto, Gerson. Hermana Anita, vi ahí su mano que quería preguntar algo, ¿o ya no? Hermano, tantas cosas de ver, ¿no? Desde el líder, desde el principal, el primero de haber sido elegido, hace el becerro, y siguen sus generaciones, porque 2 de sus hijos primero, luego ahora esto que vemos de este levita, y hasta el último cuando le dicen los sepulcros blanqueados que le dice Jesús, son esos continuadores. Y hay tantos comentarios, tantas cosas que he visto en las iglesias, pero lo importante, orar para no caer en tentación, y a nuestros hijos, a nuestros menores, como dice, se entreveran en el mundo y ahora está tan de moda, entre comillas, unirse las parejas sin casarse. Se van a vivir, compran su departamento y a veces los hijos también hacen así, los padres perdemos autoridad. Eso es importante. A veces criticamos a las iglesias que dicen los jóvenes se sientan a la derecha, las mujeres a la izquierda, o tantas enseñanzas, ¿no? En grupos, y a veces criticamos, ay, qué tanto, qué nuestro, qué importante. Qué importaría no apartarnos de la palabra de Dios. Frente a todo eso, hermanos, hay todo un desafío de enseñar a niños en este momento, porque ellos son los que más sufrirán las consecuencias de lo que se viene más adelante. Entonces, la iglesia ahorita tiene un papel que desarrollar con urgencia, ministerio con los niños, en serio. Esa es la única manera en que podríamos tener más adelante una defensa del evangelio contra el sistema, contra la agenda globalista, por ejemplo. Enseñar a niños hoy con urgencia. Sí. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Hay algo más? Quizás alguna otra inquietud. Y si ya no hay nada por ahí, podemos ir terminando. Por favor, no se olviden los que van a llevar libros históricos, avisarme por el WhatsApp para inscribirle al grupo, al WhatsApp de libros históricos. Muchísimas gracias. ¿Cuántos meses va a ser, pastor? 2 meses, son 8 semanas. Igual. Ya igual que todos, para enviar entonces. Para que sea más fácil de tenerlo, ¿no? Solamente son 2 meses, 8 semanas.
Que el Señor Ya. les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos compartir estas enseñanzas del libro de Jueces. Por favor, les encargo la tarea, continúen con Ruth. Estudien Ruth, léanlo Ruth para cerrar esa parte, ¿no? Y de todas maneras, en libros históricos vamos a tratar de manera panorámica Ruth y Samuel también. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Pastor, Gracias. muchas Pastor, gracias. buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido, pastor Dios lo David. bendiga, pastor. Buenas El noches.